¿Qué es las aplicaciones de la segunda ley de Newton? ¿Verdad? Que las vimos en varios contextos, las vimos en planos inclinados, las vimos en poleas, etc. Entonces, yo tengo planeado para hoy es como hacer un ejemplo de cada caso. Pasamos todos los casos y quedamos listos ahí para el examen. La segunda, los temas se los envío ahora, por cierto, también, chicos. La segunda ley de Newton lo que decía es que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Básicamente lo que la segunda ley de Newton dice. Profe, Dime, hoy solo hay repaso, solo hay repaso, sí, práctica de examen y esta práctica vale como la tarea de 5%. pero la práctica es en clase. Sí, Ah, ok. yo lo voy a ir haciendo una vez con ustedes la van copiando una vez también. Ok, chicos, entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué era sumatoria de fuerzas? Como la palabra lo dice, es sumar todas las fuerzas. Bueno, no solo sumar en realidad. Habían detalles por ahí, habían casos en los que las fuerzas más bien se restaban, ¿verdad? El término sumatoria, yo sé que suena como suma, pero no solamente es sumar. El término sumatoria en sí puede conllevar restas también, ¿verdad? Habíamos visto que si la fuerza iba al revés o iba contraria al movimiento, esa fuerza se restaba. La fuerza de fricción, por ejemplo, también se restaba, ¿verdad? Bueno, eso era la sumatoria de fuerzas. M, que obviamente es la masa. Recordemos que si estamos hablando de poleas, las masas se sumaban, chicos, ¿verdad? Y aceleración, que es por lo general lo que se les pide. Por lo general ustedes van a tener que despejar la aceleración. El despeje de la aceleración es muy fácil. Para despejar la aceleración, lo único que hacíamos era pasar la masa a dividir, ¿verdad? Entonces, esto despejado quedaba que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas dividido entre la masa. Bueno, pero habían diferentes casos y diversas situaciones que podría suceder, entonces ahí es donde vamos a empezar ahora sí en los ejemplos, ¿de acuerdo? Primer ejemplo, se lo van copiando ahí. Se copian ese primer ejemplo, chicos. Muy bien. Copian ese primer ejemplo. Ok, me falta la masa. Voy a agregar acá que la masa es de 30 kilogramos.
Bueno, chicos, voy a empezar a explicarlo mientras van terminando de copiar. Hay que ponernos un poquillo porque son varios ejemplos los que quiero hacer. Ok, dice que cuál es la aceleración que experimenta la caja producto de las fuerzas aplicadas. ¿Cuáles fuerzas están interviniendo en este sistema? Bueno, yo observo que hay una fuerza acá de 120 newtons, que ojo, esa fuerza de 120 newtons tiene un ángulo. Recordemos, chicos, que cuando las fuerzas tenían un ángulo, ese ángulo me desprende una fuerza en horizontal, que va para allá, y me desprende también una fuerza en vertical, que va para allá, ¿verdad? Y ahorita recordamos cómo se calculaban cada una de esas fuerzas. La otra fuerza que estoy viendo que interviene es de 10 newtons. A esta fuerza simplemente va hacia la izquierda, no tiene ángulo. Y aparte, observamos que aquí me dan una cosa que eso tenía un nombre. Eso se llamaba el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción era para calcular la fuerza de fricción. ¿Qué era la fuerza de fricción? Era una fuerza por lo general muy pequeña, que siempre iba a ir en la superficie y que iba contraria al movimiento, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a tener la fuerza del peso que va para abajo, que ahorita lo calculamos, también sabemos cómo hacerlo. Vamos a ir recordando. Y también la fuerza normal, que la fuerza normal era una fuerza que iba para arriba. Esa fuerza tenía un detallazo por ahí, ¿verdad? Porque nos tocaba muchas veces calcular esa fuerza. Segundito. Ok, esa fuerza normal, repito, que va para arriba. Tenía un detalle porque esa fuerza nos tocaba calcularla ahí como a lógica. Bueno, muchachos, yo acá definitivamente empezaría encontrando las fuerzas que me desprenden el ángulo. Recordemos que la fuerza que iba para un lado se calculaba con cos del ángulo y la fuerza que iba para arriba se calculaba con sen del ángulo, ¿verdad? Bueno, aquí ya vamos a necesitar calculadora, un segundito. Ya les devuelvo ahí. Ok, entonces, con coseno se calculaba la fuerza a un lado y con seno la fuerza para arriba. Entonces agarramos la fuerza que son 120 newtons, ¿verdad? Que es la fuerza que se está aplicando, 120 newtons, y se multiplica primero por cos del ángulo, que el ángulo en este caso es 30. Y eso nos dan decimales 103,92. Entonces ya sabemos que para la derecha vamos a tener una fuerza de 103,92 newtons. Para calcular la fuerza que va para arriba, se utilizaba sen. Entonces hacemos exactamente lo mismo, 120, pero por sen del ángulo. O sea, por sen de 30. Y eso nos da 60. Quiere decir que para arriba vamos a tener una fuerza de 60 newtons. Chicos, y recuerden esto, cuando ya encontramos la fuerza hacia la derecha y hacia arriba, esta desaparece. Es decir, la fuerza de 120 newtons va a desaparecer por completo, ¿verdad? Las que nos interesan son las componentes horizontales y verticales y ya las calculamos. Después de acá, lo más lógico sería calcular el peso. Es lo más lógico. Porque el peso, chicos, es masa por gravedad y tengo todos los datos para aplicarla. Entonces nos daría que el peso es la masa, que son 30 kilogramos, por la gravedad, que todos sabemos que es 9,8. ¿Verdad? Esa es la fórmula para el peso. Todas esas formulillas ustedes obviamente las van a tener a mano para efectos de examen. Entonces hacemos 30 por 9,8 y nos da 294 newtons. Por lo tanto, ya sabemos que el peso es 294 newtons. Y ahora la fuerza que me faltaría de calcular es la normal. ¿Cómo se calcula la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal, recuerden que es una fuerza que primero, bueno, va para arriba, obviamente, ¿verdad? La fuerza normal siempre iba hacia arriba. Pero ¿cuál era la función de la fuerza normal? Lo que la fuerza normal hacía era igualar fuerzas. Es decir, las fuerzas que van para abajo, que solo es una, tienen que sumar lo mismo que las fuerzas que van para arriba, que son dos. En este caso, la normal y eso de 60 newtons. Entonces, ¿cuánto es la normal? La normal es el dato que iguala las fuerzas. Si para abajo tenemos 294 newtons y para arriba apenas hay 60, esa normal tiene que hacer que las fuerzas que van para arriba sumen lo mismo que las que van para abajo. Y aquí lo más lógico sería como agarrar el 294 y quitarle el 60, ahora como lo hacíamos, ¿verdad? Quitarle el 60.
Y eso nos da 234. Entonces, la normal sería 234 newtons. Y lo comprobamos, claro que se puede comprobar. ¿Cómo? Porque las fuerzas que van para arriba tienen que sumar lo mismo que las fuerzas que van para abajo. Es decir, estas dos fuerzas que van para arriba, que solo es una, que solo son dos, perdón, tienen que sumar lo mismo que la que va para abajo, que solo es una. Y efectivamente suma lo mismo. 234 más 60, efectivamente nos suma 294, que es lo mismo que la fuerza que va hacia abajo. Eso significa entonces que ya tenemos la normal de manera correcta. ¿Y para qué se calcula la normal, muchachos? Porque recuerden que con la normal yo podía calcular luego la fricción. Voy a hacerlo acá. ¿Cómo se calculaba la fricción? La fricción era la constante μ por la normal. Formulillas que ahí habíamos visto poco a poco, ¿verdad? Entonces sería μ, que es 0,05, por la normal, que es 234. Lo cual nos daría 11,7. Entonces ya sabemos que la fricción es 11,7 newtons. Chicos, ahí están todas y absolutamente todas las fuerzas que pueden intervenir en una, bueno, o que están interviniendo en este caso, digamos, ¿verdad? En esta caja, digamos. Todas las fuerzas que intervienen ahí están. Son un montón de fuerzas, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Ahora, lo importante aquí es que cuando vamos a calcular la sumatoria de fuerzas, chicos, acuérdense muy bien de esto. Solamente se utilizan las fuerzas que van así. Para la derecha o para la izquierda. Cuando vamos a calcular la sumatoria de fuerzas, no voy a tomar en cuenta ni las fuerzas que van para arriba ni las que van para abajo. ¿Por qué? Porque esta caja se está moviendo así, en esa dirección, se está moviendo hacia la derecha. Y por lo tanto, las fuerzas que van para arriba o para abajo no intervienen en ese movimiento. Eso lo habíamos hablado. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas, lo que deberíamos de hacer es agarrar estos 103,92 newtons y quitarle las fuerzas que van contrarias, las fuerzas que van al revés, porque las que van al contrario se restan, ¿verdad? Que son 2. Entonces, le quitamos esos 10 newtons y le quitamos esos 11,7 newtons y eso nos va a dar la sumatoria de las fuerzas. Vamos a ver. 103,92, le quitamos los 10 newtons y le quitamos los 11,7 newtons y nos da 82,22. Profe, Dime. dice Mateo que tiene mala conexión. Ah, está bien. Hay cualquier cosa que vea el video, dígale luego. Ok, 82,22. Esa sería la sumatoria de las fuerzas. Y listo, ya podemos encontrar la aceleración. Porque recordemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Que si yo le despejo la aceleración nos daría la sumatoria de fuerzas entre la masa, ¿verdad? Porque simple y sencillamente la masa pasa a dividir. Y listo, ya podemos aplicarla. La aceleración sería la sumatoria de las fuerzas, que nos dio 82,22 newtons, entre la masa, que la masa era 30 kilogramos, recuerden. Y eso nos da 2,74, más bien. Esa sería la respuesta final. Chicos, lo hago un poquillo rápido. Bueno, primero porque es muy poquito el tiempo que tenemos y quiero hacer un ejemplo de cada tipo. Y segundo porque, de ahí, sea como sea, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si hay detalles que usted ya olvidó, yo lo que le recomiendo es o que se devuelva en su cuaderno a repasar
obviamente, como todo en la vida que hay que repasar, ¿verdad? Para cualquier examen, o que vuelva a ver los videos. Los videos ahí están en la plataforma todavía, usted puede volver a ver la explicación de todo esto para no profundizar mucho, porque por tiempo no podemos, ¿verdad? Bueno, ahí está, chicos. ¿Hay alguna pregunta sobre la aplicación de fuerzas aplicadas a una caja? ¿Todo en orden? Sí, De este, bueno, les voy a decir de una. Yo en el examen lo que voy a meter es una de cada tipo. Voy a meter un desarrollo con una de cajas, con otra del plano inclinado, que lo vimos también, y con otra de poleas, que son los 3 tipos que vimos. Entonces ahí está más o menos cómo se hace el de una caja. Vamos a pasar al ejemplo 2, chicos. Muy bien. Este otro. Casi no se ve ese ángulo, pero es de 60. El ángulo que está ahí formándose es de 60 grados. Ok. Ah, bueno, y la caja tiene una masa de 20 kilogramos. Muy bien. Esto es el famoso plano inclinado que se llama, chicos, plano inclinado. Quiero decirles varias cosas de este plano inclinado. Lo primero es que la fricción ya yo se las estoy regalando. Es decir, no tienen que estresarse. Vamos a ver, voy a devolverme un toque. No tienen que estresarse, no tienen que preocuparse por esta parte. No tienen que preocuparse ni por sacar la normal, ni nada de la fricción porque ya se les está regalando. Recuerden que cuando la fricción se les está regalando es como ahorrarse todo este procedimiento de acá, ¿verdad? Me ahorro incluso la parte de calcular la normal. Porque la normal, ¿para qué es? Para calcular la fricción. Y si ya tengo la fricción, la normal no la necesito. A no ser que el ejercicio se la pida, ¿verdad? Obviamente, pero por lo general, si ya se les da la fricción, no hace falta. Ahora bien, la fuerza que va aquí hacia abajo, ¿alguien me podría decir cuál es esta fuerza? Me acabo de subrayar en celeste. La fuerza de qué? El peso, claro, por ahí lo escuché. Esa es la fuerza del peso. Recuerden que el peso siempre va hacia abajo, chicos. Entonces, voy a calcular el peso de esa caja. Recuerden que el peso se calcula con la fórmula masa por gravedad. Entonces, el peso sería la masa, que son 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. Estamos hablando de que ese peso nos daría 196 newtons. En el plano inclinado sucede algo muy similar que en las fuerzas que tienen ángulos. Es que el plano inclinado siempre va a tener un ángulo acá.
¿Qué pasa con el peso? El peso me va a desprender dos componentes. Una para acá y otra para acá. Solo que la que va para abajo, esta de acá no me interesa tanto, porque esta sería en caso de que usted quiera sacar luego la normal. Que recordemos que la normal va a ser lo mismo que esa fuerza. Pero como no vamos a necesitar la normal, prácticamente se puede decir que esa fuerza que va para abajo no se necesita. Pero la que va para el lado sí. Esta fuerza que va para acá se necesita porque va a favor del movimiento. El movimiento es en ese sentido. Entonces, esa fuerza sí la necesito. ¿Y cómo se calcula? Ya sabemos. Las fuerzas que van para el lado se calculaban con cos. Las que van para abajo o para arriba en este caso, con sen. La de sen no me interesa tanto, pero la de cos sí. Entonces voy a hacer 196, que es la fuerza del peso, por coseno de 30. De 60, más bien. Y eso nos da 98. Significa entonces que son 98 newtons la fuerza que tenemos para acá. Y como hay un newton de fricción y la fricción va contraria al movimiento, ¿verdad? Entonces lo voy a poner acá. Tenemos una fricción de 1 newton. ¿Ok? Tenemos una fricción de 1 newton. Básicamente eso es todo lo que se necesita. Es que como ya me están dando la fricción, me ahorro toda la parte de la normal. ¿Verdad? Que no sería difícil. La normal iría acá. Recuerden que la normal va para arriba, ¿verdad? Con respecto a la superficie. Pero como ya me están dando la fricción, no me interesa ni la fuerza que va para acá, ni la normal que va para allá. No me interesa ninguna de esas dos fuerzas. Por eso se va a hacer un poquillo más rápido. De ahí no, acá ya está casi que listo. La sumatoria de fuerzas sería agarrar simple y sencillamente los 98 newtons y quitarle ese newton que es la fricción. Son las únicas dos fuerzas que están interviniendo en el movimiento. Sí, porque las otras nada que ver con el movimiento. Las otras van para abajo, o bueno, o para arriba, la normal y todo demás. Solamente me interesan esas dos fuerzas. Quiere decir entonces que la sumatoria de las fuerzas es 97 newtons. Y pues obviamente la masa era 20 kilogramos, ¿verdad? Ya con eso podemos encontrar la aceleración. Vamos a ver cuánta aceleración tendría. Recordemos que la fórmula dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero si despejamos la A, nos daría que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Entonces, la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, que es 97 newtons, entre la masa, que son 20 kilogramos. $4,85. Como es una aceleración, metro por segundo al cuadrado. Ok, chicos. Esa sería la respuesta para la aceleración con la que esa caja va deslizándose, ¿verdad? Sobre ese plano inclinado. ¿Alguna pregunta del caso del plano inclinado, chicos? Profe, a mí me dio 4,75, no importa. ¿Usaste 97 o usaste 98 en las fuerzas? Ah, no, puse 95. Ah, no es 97, porque vamos a ver, ¿qué sucedió acá? Tenemos una fuerza de 98 que va para abajo, ¿verdad? Que es esta, y simple y sencillamente hay que prestarle 1 newton, que es la fricción. Es que la fricción es 1 apenas. Sí, es que a mí la fuerza que va hacia abajo me había dado 96. Ah, de verdad, vamos a revisarla, a ver, tal vez fue que me equivoqué. Es el peso, que son 196. Usaste coseno, sí. Sí, Por coseno de 60, que es el ángulo. ajá. 98, ¿da? Revíselo porque puede ser que la calculadora la tengas configurada, chicos. De hecho, bueno, lo que es sen y cos, y bueno, tangente también, pero no lo estamos usando, pero cuando se usa, si la calculadora está en radianes o está en otra, configurada de otra forma, puede que les esté tirando otros resultados. Entonces, revise. Si le aparece una Ya lo volví a hacer, ya lo volví a hacer, ya me dio listo. 98. Ok, si les Gracias. aparece una R en la calculadora es porque están radianes y hay que tener cuidado. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Vamos claros? Muy bien, vamos a hacer el tercer y último ejemplo.
Ok, chicos, vayan copiándose este. El famoso ejemplo de las poleas. También voy a meterles un ejemplo de poleas. Dice que cuál es la aceleración de la caja de 10 kilogramos. Esto es un distractor. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Aquí la aceleración que uno calcula es la aceleración de las dos cajas porque están amarradas. Si una acelera de una forma, la otra tiene que acelerar. Entonces, aquí lo que uno hace es calcular la aceleración del sistema. Que a mí me pregunten, la de 10 kilogramos es un distractor para tratar de confundirlos. A final de cuentas, las dos cajas tienen la misma aceleración ya que están amarradas, ¿verdad? Como les digo, si una acelera muy rápido, la otra tiene que ir pues igual. Ok, entonces vamos a ver qué hacemos de primero. Lo primero es ver cuál es la fuerza que esta caja experimenta hacia abajo. Porque la fuerza que esta caja hace hacia abajo, con la que esta caja jala, digamos de alguna forma hacia abajo, es la fuerza del peso, ¿verdad? Entonces lo que voy a empezar es calculándole el peso a esa caja. El peso, ya todos sabemos que es masa por gravedad. Quiere decir que sería la masa que son 20 kilogramos por gravedad que es 9,8. Y eso nos da, antes lo hicimos 196, creo. ¿Seguros? 196, correcto. Eso significa que el peso de esta caja o la fuerza con la que esta caja jala hacia abajo son 196 newtons. Esta caja no experimenta fricción, ¿verdad? Porque esta caja está, digámoslo de alguna forma, en el aire. No está rozándose con ninguna superficie. Pero la caja de arriba, la de 10 kilogramos, sí presenta fricción. ¿Por qué? Porque esa caja está rozando una superficie, chicos. Esa caja roza una superficie y al rozar la superficie hace que haya fricción. Aquí vamos a tener una fuerza de fricción que obviamente va contraria al movimiento, o sea, va para allá. Sí, porque el movimiento es hacia allá, ¿verdad? Pero la fricción sabemos que va contraria al movimiento. ¿Cómo se calcula la fricción? Ya lo sabemos. La fricción se calcula con una formulita que es μ por la normal. Obviamente no conocemos la normal, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a calcularle la normal a esa caja. Recordemos que la normal, chicos, es una fuerza que va para arriba, pero en este caso, esa normal que va para arriba tenía que hacer que las fuerzas que iban para arriba fueran las mismas que iban para abajo. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa normal? Lo lógico sería, primero calcular el peso de esa caja, ¿verdad? Calcular el peso de esa caja. Ese peso nos daría, vamos a ver cuánto nos da. Voy a hacerlo más abajo para que no quede espacio. El peso de esa caja sería la masa por la gravedad. Entonces sería la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, y eso les va a dar 98. Eso significa que entonces la fuerza que va para abajo del peso son 98 newtons. ¿Y cuánto va a ser la normal? Lo mismo. Como no hay más fuerzas que intervengan, la normal y el peso van a ser lo mismo, ¿verdad? Si acá hubiera otra fuerza para arriba, qué sé yo, hay que restarla y ver cuánto me queda en la normal, pero como no hay nada más, entonces podemos decir de una vez que la normal es lo mismo que el peso. De hecho, chicos, en este tipo de ejercicios, por lo general, diría que siempre, la normal va a ser igual que el peso. Y ahora sí, calculamos la fricción. Entonces la fricción sería μ, que es 0,02, por la normal que nos dio 98. Entonces sería 0,02 por la normal que es 98 y eso nos da 1,96. Significa que entonces la fricción va a ser 1,96 newtons. Ok, bueno, pongámoslo acá de una vez. Fricción igual a 1,96 newtons. Perfecto. Ya ahí tenemos todo el esquema de datos. Ya nada más es de cómo plantear los datos en sí. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas. Para la sumatoria de fuerzas, lo que hacíamos era, este peso de acá, se le resta la fricción. ¿Verdad? Simplemente. Se le resta la fricción que va contraria al movimiento.
Entonces serían 196 newtons. Le vamos a restar los 1,96 newtons, que es la fricción que va contraria al movimiento. Lo cual nos daría 194,04. Y para la masa, que es el otro dato, recuerden, chicos, por favor, no se les olvide esta parte. Para la masa se suman ambas masas. Se suma la masa, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Se suma la masa de la caja de arriba con la masa de la caja que está colgando, que en este caso sería 10 más 20, y eso nos daría en total la masa 30 kilogramos. Hay gente que se confunde y solo usa la masa de 10 por la pregunta, por esta parte de acá. Recuerden que esa parte es un distractor, es una trampa. Se le piden supuestamente la masa, la aceleración de la caja de 10, digamos, pero las masas se suman, siempre. Y listo, ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si despejamos la aceleración, nos quedaría que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre masa, ¿verdad? Sí, la masa simple y sencillamente pasó a dividir. Y por lo tanto, la aceleración sería la sumatoria de fuerzas, que es 194,04, ¿verdad? Eso fue lo que nos dio la sumatoria de fuerzas entre la masa, que es 30. Vamos a ver cuánto nos da. $6,46. Profe, ¿puede subir un toquecito? Claro que sí. Esa sería la respuesta. Chicos, si hay dudas generales, me avisan, si no, para ir terminando por acá. No se me desconecten de la clase, porfa, para ver quiénes están para ponerle la tarea de una vez. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la parte de la caja de 10 kilogramos, Ajá. ¿cómo calculó la fuerza? El peso o la normal. La, la que es contraria, la que se le resta a la Ah, ok. otra. La fricción por la fórmula. Recordemos que la fórmula de fricción, acá está, véala, es μ por la normal. μ, que es 0,02, ahí se los están dando, por la normal, que es 98. Ya, ya. Y eso les da la fricción. ¿Alguna otra consulta, chicos? No. Ok, no se me desconecten un toquecito, nada más para ver quiénes están. Qué poquillos se conectaron, ¿eh? Qué lástima. Profe, entonces nosotros ya tenemos los puntos de la práctica con ver el video. Sí, con haber estado en la clase. Voy a ver quiénes están. Paula Vargas. Carlos Alfaro. Valeria Ávila. Aquí, Ahí está, ¿verdad? Sí. Gabriel Barrientos. Clarisa. Clarisa estaba por ahí, me parece. Me contestan, chicos, ahí, porfa, para ver si están. Clarisa está. Bueno, me avisa si está Clarisa, si no, no le puedo poner los puntos. Necesito que me contesten.
Alfredo. Profe, Sí, ahí estás. sí, sí estoy. Hey, Alfredo no está, ¿verdad? Cassandra. Adriana Larios. Aquí. Raquel Lobo. Sebastián Miranda. Alejandro Montero. Sebastián Núñez. Adriana Rodríguez. Andrés Rodríguez. Aquí. Justin Rodríguez. Julián Rojas. Presente. Sofía Rojas. Aquí estoy. Kermit. Lisa. Aquí. Angeli. Aquí. Y Mateo no está, ¿verdad? Ok. Listo, chicos. Ahora sí, eso sería todo por hoy. Entonces, ahí yo creo que hoy les envían los horarios de examen. Entonces, de todas formas, mis temas yo los envío hoy de fijo. De hecho, los de mate también los voy a enviar. Entonces, ahí Gracias. Muchas gracias, Ok, profe. profe, Chao. chao. un gusto, chicos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.